Sí, muchas gracias. Bueno, yo quiero recordar a una antigua parlamentaria que me dijo una vez: si quieres saber hacer una muestra de la población de si un servicio público funciona o no, pregunta en la calle varias veces y en distintos sitios. Y la verdad es que hace unos días pues tuve la suerte de hacerlo en Monzón, que es donde vivo, en Huesca, que es donde me reúno a veces, y también aquí en Zaragoza, que me toca venir. Y creo que en Monzón fueron 8 o 9 personas, Huesca 4 o 5 y aquí 7 u 8 personas. Naturalmente, no de mi familia, sino de cogidas al azar. Y pregunté qué les parecía Aragón Televisión o Aragón Radio. Ni una sola persona me dijo nada en contra. Ni una. Y de verdad, les animo, porque en su día, hace 2 o 3 años, me lo dijo una antigua compañera, me dice: tantea a la gente en el territorio, tú que te mueves, tú que te desplazas por el territorio, qué piensan sobre algún tema en concreto en el Parlamento, y en definitiva también es una valoración subjetiva de lo que un servicio público o una acción puede significar. Yo les animo a que lo hagan muchas veces, porque también es verdad que la ciudadanía piensa que a veces estamos aquí en una burbuja. Yo creo que no, yo creo que todos ustedes patean el territorio, permítame la expresión. Yo lo hice alrededor de Aragón Radio y de Aragón Televisión y ni una sola persona me dijo no solo nada negativo, sino más bien todo positivo. Con lo cual yo creo que es, o que podemos decir con firmeza y con rotundidad, cualquiera de los que salgamos a esta tribuna, de que en Aragón, la gente de Aragón, los aragoneses, se sienten orgullosos de su televisión, de su radio y de sus medios públicos. En definitiva, son unos medios plurales, unos medios sostenibles, unos medios cercanos y además unos medios que en los últimos años han hecho unos esfuerzos importantes para subirse a ese tren de la innovación dentro de los más medias y de la transformación digital. Con lo cual yo creo que los aragoneses nos tenemos que sentir orgullosos de la CarTV, porque además yo creo que cada vez somos más los que queremos sentirnos informados de lo que pasa no solo en España, en Europa o en el mundo, sino especialmente de lo que pasa en nuestra tierra, de lo que pasa en Aragón. Y eso no significa ser ni más aragoneses, ni más españoles, ni menos europeos, todo lo contrario. Si Aragón es parte importante y vital de la España que tenemos hoy en día, pero creo que los aragoneses tenemos que sentirnos orgullosos de estar informados de unos medios que nos hablan de Jaca, de Sabillánigo, de Monzón, de Calamocha, de Teruel, de Albarracín, de cualquier sitio de nuestra tierra. Y es verdad de que además de que emocionalmente y de corazón nos sentimos orgullosos, los datos también avalan esto. Si nos vamos al mes de enero, hace un mes, prácticamente a nivel de medios informativos, los datos son 6 décimas más que hace un año, alrededor del 9,4, del 9,6. Prácticamente una media de 75.000 personas que son los que ven los informativos. Han llegado a picos de 110.000 personas. Y eso es señal de que la gente ve unos medios informativos, en este caso, de calidad. Yo hace días que no veo otros canales nacionales, no tengo nada en contra, pero veo la televisión de casa, oigo la radio de casa, y eso no significa que los medios informativos de otras cadenas lo estén haciendo mal en Aragón. Claro que no, al contrario, tenemos unos excelentes profesionales en Aragón de otros medios informativos, pero al final también uno quiere saber alrededor de lo de casa. Y en ese sentido yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos, tenemos que apostolar, y creo que el 99% o el 96% de los parlamentarios que estamos aquí nos sentimos orgullosos de esos medios. Y además es que la CarTV, la Aragón, la televisión y la radio de casa hacen una función social importantísima. Y digo una función social importantísima, igual que muchas veces la gente no es consciente de la labor social que hace el bar en un pueblo. Nosotros, los que queremos escuchar y conocernos mucho más todavía, ya no solo a nivel de medios informativos, nos gusta ver los programas de calidad de diferente índole que se hacen en nuestros medios informativos. Con lo cual, fruto de ese consenso que surgió en su día, fruto de esa labor que los consejos de administración diferentes, los grupos políticos diferentes hicieron en su día, y fruto de esa labor importante que hacen los profesionales de nuestros medios públicos, yo creo que hay que poner en valor a la CarTV. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero.